Muy buenas tardes, vamos a dar un pequeño de repaso de la unidad 1 de Derecho Constitucional 2. Ya hemos tenido un encuentro presencial, ¿sí? Ustedes saben, los profesores son el doctor Artemio Núñez y el doctor Eduardo Penas Smith de la cátedra, y justamente el primer punto de nuestro programa hace referencia a nación y Estado, ¿sí? Antes de dar una definición de los mismos, tenemos que recordar que desde la cátedra hemos señalado que los mismos son utilizados como sinónimos, ¿sí? Tanto nación y Estado se han utilizado. Un ejemplo de ello es cuando hablamos, por ejemplo, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En realidad estamos hablando de los estados, ¿sí? Ese status quo que le da un estado como para pararse frente a otro, y en este caso firmar un tratado, un convenio de carácter internacional. Quienes sostienen que estamos hablando, ¿sí?, a través de los autores de doctrina, que estamos hablando de lo mismo prácticamente cuando hablamos de nación, dicen que la nación es el jurídicamente es previo, ¿sí?, al Estado, y que justamente el Estado es la nación jurídicamente organizada. Pero independientemente de eso, de una cuestión temporal, porque sin dudas que la nación responde a una cuestión étnica, de cultura, ¿sí?, de tradiciones que luego configuraron un Estado. En cuanto a la utilización del término, se lo ha utilizado en forma indistinta o como sinónimo, ¿sí? Ahora, si tenemos que definir a la nación, podríamos decir que la nación es un hecho social, no una institución susceptible de ser con propiedad, según lo definen algunos autores, sujeto de derecho, y no debe confundirse con el Estado. Ahora, el Estado, en este caso, que es una organización política moderna, podríamos decirlo, es un ente capaz de titularizar derechos y obligaciones, aunque cambien los hombres a través de los cuales actúa, ¿sí? Estamos hablando de una organización jurídica, política, y cómo el Estado ejerce ese poder, ¿sí? Uno de los atributos, características, ¿sí?, además del poder, es el territorio, es la población, ¿sí? Y cómo ejerce ese poder precisamente en el ámbito territorial y entre las personas humanas que habitan, ¿sí?, ese Estado. También el artículo 1 de nuestra Constitución dice que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. ¿Qué quiere decir? Los constituyentes de 1853 no crearon una forma de gobierno, sino adoptaron el modelo norteamericano. La Constitución no distingue formas de gobierno de formas de Estado, lo vemos, ¿sí? Aunque sí hay que decir que este artículo 1 en realidad sostiene la doctrina que su primera parte responde a quién ejercita el poder, ¿sí? Esa forma de gobierno sería representativa y republicana, y en cuanto a la forma de Estado, es decir, acerca de cuántos centros territoriales de decisión política existen en un Estado, ¿sí?, sería la forma de Estado que se es federal, ¿sí? En cuanto a la doctrina, Villar Campos sostiene que la forma de gobierno es la forma de uno de los elementos del Estado, la manera de organizar y distribuir las estructuras, competencias de los órganos que componen el gobierno, así como es la organización y funcionamiento, las competencias de los distintos órganos que componen el gobierno, ¿sí? Eso sería la forma de gobierno, cómo se va a gobernar, ¿sí? Cómo se organizarán esas competencias y atribuciones. En cuanto a la forma de Estado, la forma de Estado no compone uno de sus elementos, sino que forma parte de la institución misma del propio Estado, ¿sí? Es por eso que se diferencia con la forma de gobierno, que es precisamente la estructura que para adoptar un país, los órganos encargados de ejercer las funciones atribuidas por la Constitución Nacional y la necesaria relación que deben mantener entre sí. Es decir, que la forma de Estado es cómo se va a ejercitar ese poder,
estatal en cuanto a las personas y al territorio. ¿Cómo sería eso en cuanto a las personas y al territorio? Pues estamos hablando de un estado, puede ser unitario o federal, o en cuanto a las personas, si va a ser ese poder se va a ejercer en forma totalitaria, ¿sí?, a través de una dictadura, o en forma democrática, ¿sí? Y como les dije, en cuanto al territorio, si va a ser unitario o federal, es decir, si va a haber un centro, como ocurrió históricamente en Argentina durante mucho tiempo, desde Buenos Aires se tomaban las decisiones, o si las provincias, ¿sí?, en un estado federal también van a tomar parte, y el pueblo de las provincias, de las decisiones, ¿sí?, que se tomen a nivel federal. Justamente nuestro programa define democracia indirecta o representativa. Una de las características básicas de este tipo de gobierno es la representatividad. Estamos hablando siempre de democracia indirecta o representativa. Esta debe ser sometida a la decisión de las mayorías, activados por mecanismos democráticos para elegir entre una serie de candidatos aquellos ciudadanos que representarán al pueblo, ¿sí?, ante las diferentes instancias del Estado. En este sentido, existe la responsabilidad social de ejercer el derecho a voto para que el sistema representativo funcione. La representatividad se refleja especialmente a nivel ejecutivo, en las presidencias, gobernaciones e intendencias. Ustedes saben que elegimos periódicamente los representantes, tanto a nivel ejecutivo nacional como provincial, ¿sí?, nuestros gobernadores e intendentes. Y a nivel legislativo, en congresos, cámaras o asambleas, es decir, nosotros elegimos a los diputados y senadores, ¿sí? Es decir, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿está? ¿Qué es la democracia directa o pura? Ya estamos hablando que el pueblo reunido en asamblea ejerce las funciones de poder sin reservarlas a funcionarios nombrados por elecciones. Se dice que la democracia es directa o pura, ¿sí? Es directamente el pueblo es el que ejerce la función de poder, ¿sí? No se la delega a sus representantes, como ocurre en la democracia indirecta. ¿Qué es la democracia semidirecta? Cuando el ejercicio de las mayorías de las funciones de marra se atribuye a las autoridades electas, decidiendo el pueblo sobre algunas cuestiones determinadas a través de determinadas instituciones. Ejemplo, el referéndum. El referéndum, por ejemplo, se dice que es una demostración acabada de la democracia semidirecta, ¿sí? El artículo 40 de la Constitución, que después lo vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de forma republicana, forma de gobierno, ¿qué es? Las características, la primera que podemos nombrar es la soberanía del pueblo, es decir, la soberanía es ejercida por el pueblo a través del sufragio. De esta forma, el pueblo expresa su voluntad y constituye su gobierno, ¿sí? La soberanía está en el pueblo, es ejercida por el pueblo a través del sufragio. 2. La igualdad ante la ley. Las leyes son aplicables de igual forma para los habitantes, cualquiera sea su raza, color, idioma, sexo, etc. O sea, siempre tenemos presente el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución. Si todos somos iguales ante la ley. Otra característica de la forma republicana es la elección popular de los gobernantes. Los integrantes del gobierno son elegidos por el pueblo a través del voto popular, ¿sí? El pueblo elige a los gobernantes, ¿sí? Siempre tenemos presente eso. Otra característica es la periodicidad en el ejercicio del poder. No existe ningún cargo perpetuo en el gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado. Es así que el presidente o el mismo gobernador, por nuestra constitución provincial, pueden ser reelectos en una sola oportunidad. O sea, es decir, ya no podrá, si ejerció el cargo de gobernador, inclusive, o vice en un siguiente mandato, en las siguientes elecciones no podrá presentarse a candidato. La periodicidad del cargo es muy importante porque, más allá que no permite la perpetuidad en el poder, es importante porque hace la alternancia de la democracia, que otros partidos también gobiernen, ¿sí? Y que, bueno,
partamos del principio de que cualquier ciudadano, cumpliendo ciertos requisitos, puede ser candidato, ¿sí? Y cumpliendo ciertos requisitos, obviamente, también formar un partido. Otro punto, otra característica es como número 5, es la responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Deben ajustar su conducta a las leyes y de no hacerlo pueden ser sancionados. Ahí aparece la figura, por ejemplo, del juicio político. Ese responde por sus actos, ¿sí? Los gobernantes. 6. Publicidad de los actos de gobierno. Otra característica importante de la forma republicana, los gobernantes deben informar al pueblo sobre los actos que realicen desempeñando las funciones de gobierno. Hay una ley de acceso a la información pública, tanto en la provincia como en la nación, que permite a los ciudadanos ingresar. Y hace poco se sancionó una ley que permite publicar sentencias también, como recordemos que es un acto de gobierno la sentencia, en este caso del Poder Judicial, y el ciudadano puede tener acceso a ver cuáles son los fundamentos que tuvo un juez para fallar o dictar una sentencia, ¿sí? Para resolver una cuestión litigiosa. Y división de poderes. Consiste en distribuir el poder del Estado en diferentes órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. Ya lo vamos a ver, pero así están distribuidos los poderes en el Estado federal. Estado unitario. Hay un gobierno central, como dijimos, es como se ejerce en este caso el poder en cuanto a la población. En cuanto al territorio, en cuanto a la población sería, como les dije, si estamos hablando de un Estado democrático o totalitario. En este caso, en cuanto al territorio, si se centralizan las decisiones, como les dije, acá hay un órgano central que regula todos los aspectos de la actividad del Estado. Un único centro de poder puede llevar a cabo todas las funciones estatales cubriendo la totalidad del territorio. Es decir, esto ocurrió, lo hemos visto cuando Buenos Aires tomaba todas las decisiones que a partir de la ubicación del puerto y que se centraba la economía, la entrada y salida de los bienes y mercaderías. Buenos Aires tenía todo el poder económico y decidía todas las cuestiones que correspondían al territorio argentino. Entonces, la forma de Estado es la federal. Está basada en la división territorial del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y de sus constituciones locales, quienes conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Este es el artículo 121 de nuestra Constitución. Amplias esferas de actividad gubernativa quedan libradas a centros de poder locales. ¿Sí? Nosotros, acuérdense que tenemos 3 niveles de Estado: nacional, provincial y municipal, en relación intraestática con el centro de poder general que ejerce el gobierno. ¿Sí? Tenemos también un Estado federal o un Estado nacional, como hablábamos en su momento, que también se utiliza esa denominación. Artículo 5. Cada provincia dictará por sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es decir, el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, establece que cada provincia va a dictar su constitución, siempre bajo el sistema representativo republicano, es decir, que dirija también sus autoridades con periodicidad, ¿sí?, en los cargos, y dice que administre su justicia. Acá vemos que existen los tribunales provinciales, ¿sí?, su régimen municipal, que también está garantizado con los municipios que existen en la provincia de Misiones, que muchos de ellos tienen su carta orgánica, y la educación primaria. El Estado durante los 90 se recuerdan que se transfirió a las provincias las escuelas, ya en forma definitiva. Y bueno, aquí más allá de la educación primaria, acuérdense que por la Ley Nacional de Educación ya la educación secundaria también es obligatoria. Independientemente de esto es lo que debe garantizar la Constitución provincial a cada una de los territorios provinciales en donde se dicta una constitución en nuestro país. Y así sería el repaso de esta parte, la unidad 1, ¿sí? Y esta es una herramienta más que tienen los alumnos para poder seguir
repasando y estudiando los contenidos de la unidad 1 de Constitucional 2. Hasta el próximo encuentro.